Gracias, muchísimas gracias por seguir con Uno más Uno. A continuación vamos a conversar con José Rijos, a quien le damos la bienvenida. Muchas gracias, Alberto Millicent. Como siempre, un placer aquí. No podría ser más oportuna esta participación de Rijos hoy, porque ya él depositó a final de la semana pasada un proyecto de modificación del presupuesto en curso de este año, que incluye un aumento sustancial. Y además ya está, él nos va a informar aquí del monto y los detalles del presupuesto del próximo año, que también lo están elaborando. Bueno, creo que hay Consejo de Ministros. ¿Hubo Consejo de Ministros? Hubo un Consejo de Ministros. Sí, el viernes. Sí, para el análisis de los proyectos de inversión, cómo van, el seguimiento. No para el presupuesto. No, yo pensaba que era para el presupuesto, pero tiene que haber uno cerca por ahí. Bueno, ya hubo uno previo. Sí, claro, para poder depositar poder depositarlo, hubo uno previo donde se conoció la política que se iba a aplicar al finalizar este año. No, indudablemente, como el presupuesto nosotros, el proyecto de ley lo sometimos el 29 de septiembre para el 2022. Y ahí no teníamos previsto que pudiera darse una guerra como la que se ha dado entre Rusia y Ucrania y el impacto que eso iba a tener en todos los productos agroalimentarios, el costo del petróleo, ¿no? Es decir, esa salsa no la contemplamos. Igualmente no contemplamos una serie de gastos que teníamos que incurrir adicionalmente como consecuencia de la inflación, porque la inflación te impacta y cuando hay inflación nada más hay un camino, hacer subsidio, ir en auxilio de la gente más vulnerable. Entonces eso ha tenido que replantearse el presupuesto con que vamos a finalizar el año. Originalmente nosotros habíamos presupuestado que íbamos a tener unos ingresos, porque es bueno que la gente sepa, y a nosotros nos gusta siempre recalcar, el presupuesto tiene que ver con ingresos, con gasto y con financiamiento. Es decir, el presupuesto está dividido en esas tres partes. Ahora bien, el presupuesto se habla por encima de la línea y por debajo de la línea. ¿Qué es lo que es por encima de la línea? Los ingresos y gastos. La diferencia entre ingresos y gastos puede dar o un superávit o puede dar un déficit. ¿Qué tenemos nosotros? Desde el año 2008 fundamentalmente, déficit permanente. Es decir, gastamos más de lo que ingresa. O mejor dicho, los ingresos que recauda el Estado no son suficientes para cubrir todas las demandas sociales que tiene la sociedad. Entonces hay que hacer una racionalización de los gastos en función de los ingresos que tú vas percibiendo. Entonces la primera parte de ingresos nosotros proyectamos 871 mil millones de pesos para este año, en el cual pensábamos tener unos 35 mil millones de pesos por venta de activos y ingresos extraordinarios de capital. Eso al final de año no lo vamos a tener. Entonces ya esos 800, no son 871 mil, sino son 35 mil menos. Porque los activos que iban a vender, que nunca se supo cuáles eran. Y los fideicomisos que se pensaba hacer, y el tipo de acciones. Eso como que estaba se ha prolongado, ¿verdad? Y por lo tanto esos ingresos no se van a percibir. Entonces ahí hay una disminución de los ingresos. Pero por el otro lado, los gastos, como consecuencia. ¿Y qué falló ahí, Rijo? No. De planificación. La estimación de esos ingresos era en función de la posibilidad del mercado de poder adquirir acciones de diferentes activos del Estado. Y el mercado, indudablemente, con las medidas monetarias que ha tenido que tomarse, aumentando la tasa de interés monetaria, eso ha impactado a que las compras o ventas de acciones en el mercado pues no tengan facilidades. Es decir, es un asunto como consecuencia de la necesaria recogida de recursos que se ha tenido que hacer desde el Banco Central como política monetaria para que no impactara en un incremento de la tasa del dólar, que al contrario, somos el único país de la región que su tasa de cambio se ha apreciado, es decir, el peso se ha apreciado.
y eso ha mejorado que la inflación no sea más grande también. Entonces, por el lado de los ingresos, nosotros tenemos esa dificultad. Ahora, ¿qué sucedió durante el año? Bueno, que la administración tributaria, ya sea la Dirección General de Aduana, la Dirección General de Impuestos Internos, agilizaron sus procesos de eficientización de recaudación. Entonces, al finalizar el año, de esos 871.000, vamos a tener un incremento de 66.000 millones de pesos, que en realidad son 91.000 millones de pesos si descontamos los 35.000. Pero en términos de lo que es el presupuesto, ¿verdad?, de lo que nosotros tenemos que plantear, de 871, los ingresos suben a 938.000 millones de pesos. Es un incremento de alrededor de 67.000 millones, los ingresos. Y eso es lo que se ha usado. Ahora los gastos se han incrementado mucho más, el doble. Sobre todo por el tema de la política de subsidio frente a los combustibles, por ejemplo, que ha asumido el gobierno. Así de 1.046.000 millones que teníamos, es decir, de 1.046.000 millones que teníamos presupuestados, el gasto, el total de gasto sube a 1.160.000 millones. Es decir, un billón 160.000 millones de pesos. Eso entonces nos da un déficit que se incrementa en 47.000 millones de pesos con relación. Se aumenta el déficit Se fiscal. aumenta el déficit en 47.000 millones de pesos. Ahora hay comprensión de parte de la ciudadanía de que algunos subsidios de esto eran imprescindibles para poder afrontar la situación. Pero el gobierno lo había prometido en campaña, lo había reiterado después, y otros sectores de la sociedad consideran ya injustificables otros subsidios que vienen desde viejo, incluyendo la electricidad, e incluyendo el turismo, y el gobierno no ni para allá mira. Mira, cuando se habla de subsidio en el sector eléctrico, hay que entender que nosotros hemos disminuido enormemente el subsidio. ¿Qué pasaba anteriormente? Anteriormente las sedes recibían una línea de crédito durante todo el año de 25.000, 30.000 millones de pesos, que al final de año no podían pagarlo, y eso a través de una ley se convertía en deuda pública. Entonces era un subsidio escondido, ¿no? Eso nosotros lo eliminamos. Ahora, ¿qué pasa con el subsidio de este año? Bueno, tenemos que dedicar 36.000 millones de pesos adicionales a lo que teníamos presupuestado por el aumento de los combustibles. Es decir, al aumentar los combustibles, tenemos que aumentar. Pero los combustibles. Además, hay una medida que se tomó, que se decidió tomar, es de no indexar, no afectar, no continuar, no incrementar, no continuar aumentando la tarifa porque ya se había iniciado. Sí, se había hecho el tema de esto entonces ya eso también nos impacta en el análisis de los subsidios, porque tenemos que disminuir. Pero aclárame esto, Rijo. El gobierno central le ha puesto un tope a los precios de los combustibles. Gracias, Kenia. Por tanto, eso es válido para los consumidores, los hogares, las empresas, las industrias, y no es válido también para las sedes. Indudablemente que sí. Por eso tenemos que subsidiar. Entonces, ¿por qué? Porque bueno, pero ese subsidio está integrado dentro del subsidio global. No. Porque el subsidio a los combustibles es para el transporte. Nada más. Nada más. Esos 40.000 millones de pesos que vamos a terminar ejecutando este año es para el transporte. Es para no afectar el transporte de los alimentos, el aumento de la tarifa. Y el transporte de la gente. Transporte. Se le ha criticado que eso es un subsidio indiscriminado, es para todo el mundo. Que no es y que ahí el que tiene un carro de alto consumo o un vehículo de alto consumo se beneficia igualito que el motoconchista. Ahora, ¿cómo lo discriminamos? Porque si ustedes me dicen cómo lo discriminamos, cómo tú echas gasolina y cómo el otro no echa gasolina. Pero lo que hay que tomar es conciencia. Ha habido siempre, hay mecanismos de que te dicen. Pero hay que tomar conciencia, ¿no?, de que desde marzo la gente está utilizando el mismo precio de la gasolina. Y ese valor agregado de este gobierno tiene que reconocerse. Ahora, ahí tenemos 40.000 millones de pesos.
Y para el subsidio eléctrico tenemos 36.000 millones, Todo 33.000 millones. 70.000 y pico ahí. más Es de decir, que el 70.000 incremento del gasto, solamente en el incremento por combustible, son 73.000 millones de pesos. Ahora, tenemos que ir en subsidio a otros, los subsidios sociales, que tenemos que aumentarlo. ¿A través de qué? De comedores económicos, del plan social, de INESPRE a través de los programas de mercados móviles, de bodegas móviles, mercados populares, a través de la tarjeta de Aliméntate, que se incrementó terminando el año con 1.600.000 familias. La tarjeta de bono gas, que de 200 y pico de pesos, ahora están recibiendo 470 pesos, se le duplicó, se incrementó a 400.000 familias los beneficiarios del bono gas, el bono luz se ha duplicado. Lo único que con el bono luz la gente tiene que facturar, porque para cubrir eso, para que se pueda pagar, tienen que facturar. Entonces todo, pero además a esos subsidios tenemos que agregarle lo que hemos tenido que hacer a través de agricultura. Más de 3.000, casi 4.000 millones de pesos para el subsidio de los fertilizantes, al arroz, para la pignoración del arroz, para la compra de semillas certificadas. Es decir, y agregándole a eso, hemos tenido que subsidiar directamente al transporte con más de unos 1.100 millones de pesos. ¿Cómo directamente el transporte? ¿Eso no está incluido dentro de los combustibles? No, no está. ¿A qué transporte? Para mantenerle el precio del transporte, se ha tenido que hacer un subsidio directo a los transportistas. Ese bilateral, con Ese bilateral como consecuencia de, exactamente. Hemos tenido que hacer un subsidio directo a los productores de harina, le hemos tenido que hacer un subsidio directo a los productores de pollo. Es decir, que el gobierno... Los precios internacionales de la harina y de los granos no han vuelto a los niveles normales, pero están bajando. Pero no. Y eso no se refleja en... No, porque por ejemplo, tú tenías un fertilizante que te costaba 250 antes de... Se te elevó a 500, luego se te puso a 800. ¿No? Entonces, cuando estaba en 500 llegamos a un acuerdo, yo te voy a subsidiar hasta 500, ¿no? No, 500 no, estamos hablando de miles de hasta pesos. Hasta los 800, pero digo yo, hasta 800, el precio. Pero si se bajó a 500, está dentro del margen de lo que habíamos acordado. Sí. Es decir, que es un asunto que todavía tenemos que seguir lidiando, porque lo importante pero bueno, porque el tiempo ahora lo importante aquí es que eso ha impactado que la inflación no sea mayor. Ya. Somos el undécimo, hay 11 países de nosotros. El proyecto que ustedes depositaron en el Congreso plantea un incremento del déficit fiscal y el otro dinero que se ha recaudado será para cubrir unos subsidios que ya también se han aplicado, están aplicando para el resto de año. ¿Qué esperanza tienen de que eso lo aprueben sin problema? Pero aquí viene la otra parte. Porque nosotros hemos incrementado el déficit en 47.000 millones de pesos como consecuencia de esta combinación. Más ingresos por mejor administración, pero duplicación de gastos por los subsidios, fundamentalmente. Pero por debajo de la línea, entonces, ¿qué es lo que sucede? Porque decía que el presupuesto por encima y por debajo. Por debajo de la línea es el financiamiento. ¿Qué pasa con el financiamiento? Indudablemente, si tú aumentas el déficit, tú necesitas más recursos, ¿no?, para financiar el déficit. Eso antes implicaba más endeudamiento. Ahora no. Ahora no hay más endeudamiento. ¿Por qué razón? En el año 2021 hicimos un ejercicio de eficientización que nos permitió tener una disponibilidad para este año de más de 30.000 millones de pesos. Entonces esa disponibilidad de 30.000 millones de pesos se pone por debajo de la línea como fuente de financiamiento, pero no es un nuevo endeudamiento, es un dinero ahorrado del año pasado que lo estamos pasando. Y ese ahorro no tiene que ver con algo que se le critica al gobierno desde el punto de vista de la política económica, que es la baja ejecución presupuestaria. No, eso se debe a que, como hicimos un esfuerzo de colocar todo nuestro financiamiento a principio de año, previendo los mercados en el año 2021, ya en enero habíamos colocado todo lo que necesitábamos, como hicimos este año también, que colocamos. Entonces,
Como el año pasado planteamos un déficit de 3.2 y terminamos en 2.7, como ya habíamos conseguido todo el financiamiento, pues bueno, fue necesario utilizar todo el financiamiento. Pero hay un tema, ahora, Rijo, el gobierno ha logrado estos subsidios, pero también se ha involucrado un plan amplísimo de construcción de obras en distintas partes del país y ya comienzan las quejas de que algunas de esas obras están paralizadas o que el ritmo de implementación es extremadamente lento. Te voy a las obras para terminarte con lo del financiamiento, porque es bueno que hablemos de las obras. Decíamos que teníamos un déficit de 47.000 millones del incremento del déficit y teníamos 30.000 millones. ¿Y los otros 17.000 dónde están? Porque necesitamos, hubo un manejo de pasivo, es decir, hubo una renegociación de la deuda que nos permitió disminuir en lo que se denomina aplicaciones financieras, que es el pago, es la amortización del capital, que no vamos a necesitar este año. Teníamos ese compromiso de pagar esta cantidad de deuda y ahora no la vamos a tener. Es decir, originalmente nosotros teníamos que pagar 109.000 millones de pesos este año. Por manejo de pasivo solamente vamos a tener que pagar 92.000 millones. Es decir, que ahí tenemos los 17.000 millones que nos completan y no nos necesitamos mandar un reformulado con incremento de endeudamiento. Eso no había pasado. Bueno, tenemos que seguir hablando, pero de esto de la deuda hay un tema. Es cierto que el peso dominicano se ha estado revaluando y eso le conviene al Estado dominicano, porque cuando lo relacionamos. Claro, pero hay sectores del país que se perjudican. Pero han sido beneficiados por muchos años. Hay que hacer algunos sacrificios. Incluyendo a los que mandan los chelitos de Estados Unidos, que no son tan chelitos. Las remesas. Miren, caballeros. Las adversidades. Otra vez tienen que pagarlo, las remesas. Las adversidades. Don Rijo. Óyeme, cuando hay adversidades, tú tienes que reinventarte. Se conoce el caso de Doris Day, aquella bailarina de ballet que se perdió una pierna. Y ella, en lugar de seguir insistiendo de bailar el ballet, se dedicó al canto. Y todo el mundo reconoce a Doris Day como una gran cantante del mundo. Bien. Hay que reinventarnos ante los obstáculos. Y hay que hacer una pausa también. Sí. Así que con el permiso de ustedes, si ustedes que no ven, vamos a la pausa. Cuando regresemos yo quiero que hablemos también del presupuesto del 2023. Don Rijo. En sintonía con Uno Más Uno, porque aquí estamos teniendo una conversación de alto nivel con el director general de presupuesto, José Hicimos Rijo otro programa, Presbos. Sí, un programa a veces un poquito más interesante fuera del aire. Pero bueno, Rijo, varias cosas. Dejábamos del bloque anterior el cuestionamiento acerca de la política de infraestructura. Vemos que el gobierno anuncia muchas obras, algunas inclusive de manera paralela, y la gente se pregunta, ¿los recursos para la construcción de esa obra están? Mira, ningún proyecto de inversión en este gobierno se anuncia si no está contemplado en el presupuesto. Los proyectos de inversión, todos tienen que pasar por un proceso de lo que hemos denominado, lo que se denomina el Código del Sistema Nacional de Inversión Pública, el Código SNIF. Y eso implica un estudio real de ese proyecto, antes de colocarse en el presupuesto. Y por lo tanto, la proporción de ejecución de ese proyecto en el año. Yo tengo un proyecto que puede costar, por ejemplo, se anunció hace poco el acueducto de Jima, de 520 millones más o menos, pero ¿con qué puede iniciarse ese proyecto? Con un 20%, ¿no?, de su costo para este año, y eso es lo que está contemplado, un 20%, 106 millones de pesos. Entonces la gente piensa en los 500 millones, que es el costo total de la obra, no en la proporción de ejecución que va a tener, porque aquí venimos a otra cosa. Estamos trabajando profundamente en lo que es la plurianualidad del gasto. ¿Y cómo se explica que hayan obras paralizadas? No. Puede ser que una obra, las obras paralizadas son viejas, ¿eh? No, hay una nueva. Hay obras paralizadas. Por ejemplo, la circunvalación de los Alcarrizos. No está paralizada. No está paralizada. Sí, está paralizada. No está paralizada. Porque es que hay una situación de empalme que tú tienes. Es un problema técnico. Sí. No presupuestario. No presupuestario. ¿No?
es un problema técnico, además es un problema de abastecimiento, de material, tú tienes que ir a un ritmo. Esa obra, ¿en qué nivel está? Está en un 70%. Ahora, ¿qué está pasando? Que los Alcarrizos está siendo impactado por varias obras, entre ellas el metro, el teleférico que va, ¿no?, en su ritmo. Pero la avenida está paralizada y te pongo otro caso que me parece improvisación. La República de Colombia comenzaron a faltarla, después de muchos reclamos también. Está por mitad y está paralizado el proceso. Pero vuelvo y te digo que es un problema de abastecimiento. Y entonces también. tú ves que hay otros lugares. Que hay contratistas que tienen la capacidad de producción más que otros. Entonces, si tienen el contrato, tienen que ir al ritmo de su contrato. Pero lo que tú puedes estar seguro que no es por parte de financiamiento, de que no se está generando deuda administrativa, porque eso es una de las cosas que la gente tiene que entender. Antes habían proyectos, grandes proyectos, que se hacían en función de transferir los recursos para el año siguiente como deuda administrativa. Esa deuda que hoy en día se están real y efectivamente cuestionando. Entonces nosotros estamos tratando de que cada ejecución, cada cubicación tenga sus recursos. Ahora, ¿qué pasa con las cubicaciones? Y es bueno que la gente, si la cubicación no está llenada como debe ser para ser certificada en Contraloría, se detiene. Entonces, no, espérate, termina de... 2 años. Hay un proceso. Lo que se ha hecho en 2 años, ustedes no lo van a poder contar, entendiendo que no estamos, el primer año, pandemia, y el segundo año, guerra. Rijo, se nos está acabando el tiempo. 2 precisiones. Una, este presupuesto, esta modificación presupuestaria, reformulada, ustedes esperan que esté lista cuándo. Y la otra es, háblame del presupuesto del año 2023. Bien. ¿Cuándo llegará al Congreso? ¿Cuál es el monto proyectado? Y las áreas prioritarias. Bueno, para este año nosotros somos respetuosos de los plazos que tiene el Congreso. El Congreso fue depositado, tiene que darse un proceso en la Cámara de Diputados, de que la Comisión Coordinadora lo conozca, lo que ponga en agenda, lo manden a la comisión correspondiente. ¿Por qué lo llevaron a la Cámara de Diputados y no al Senado? No, fíjate que se ha introducido todo por la Cámara de Diputados. Por la Cámara de Diputados. Porque hay más... Antes se introducía todo por el Senado. Sí. Porque podría decirse, bueno, tú tienes más facilidad en el Senado que en la Cámara de Diputados, porque tú tienes mayoría real para aprobar cualquier modificación al presupuesto. Entonces buscamos tratar de que sea más consensuado y hay más pluralidad. De acuerdo. Presupuesto 2023. Para el presupuesto del 2022 tenemos las mismas dificultades que el año 2000. Digo, para el 23 las mismas dificultades del 22. ¿Por qué razón? Porque los ingresos no crecen. La proyección que tenemos es de un 14.7% del Producto Interno Bruto, ¿no? Nosotros estamos terminando este año con alrededor de un 15.2%, debido fundamentalmente también a la inflación. Y al déficit fiscal. ¿No? Entonces, no podemos tener un déficit mayor a un 3.1%, porque si vamos a terminar con un déficit de 3.6, tenemos que mandar el mensaje claro de que aquí hay un compromiso de la sostenibilidad de la deuda, de la sostenibilidad macroeconómica de este país. Y por lo tanto, en lugar de incrementar el déficit para el año que viene, lo estamos reduciendo con lo que vamos a terminar. Entonces, si tenemos 14.7% de ingresos y 3.1% de déficit, eso significa que yo voy a llegar a 17.8%. El presupuesto entonces si yo estoy terminando... No se va a incrementar. No. ¿Va a ser el mismo presupuesto o parecido? Más o menos. Más o menos. Es decir, y prioridades. Inclusive, hemos disminuido en muchas instituciones entre un 15 y un 30%. ¿Le han disminuido el presupuesto? Sí, aquellos gastos que no están asociados a los productos, a la misión. Es decir, y además que no son repetitivos, porque tú tienes compra de cámara fotográfica, pero ya tú la compraste este año, tú no la vas a necesitar para el próximo año. Pero áreas como salud, seguridad ciudadana, agua, que a la gente le importa tanto. Si hay una prioridad, es la prioridad de salud.
Es decir, ¿Y se expresa eso en términos cuantitativos? aquí viene, se expresa eso en términos de planificación real de dónde se necesitan los recursos. Igualmente en educación, porque aquí viene un impacto enorme. Nosotros estamos teniendo, son 38.000 millones de pesos casi que implica el incremento del PIB del próximo año para aplicar el 4% de educación. Pero pasaste de salud a educación. dime Entonces, de no, salud. lo que quiero decir es, lo que quiero decir que ahí ese gasto. Hay una presión. Hay que privilegiar la inversión. Entonces esos 30.000. Mejorar la calidad de gasto. Esos 30.000 millones. Porque óyeme, Rijo, y esto siempre hay que decirlo, pese a que se construyeron muchas aulas, sobre todo en los gobiernos pasados, hay déficit de aulas importantes. Enorme. Ahora mismo se está quedando muchísimos muchachos y muchachas. Bueno, yo te voy a decir, en el nivel básico, la cobertura es prácticamente la cobertura. No, en el nivel básico. En el nivel medio. Ahora, ¿dónde es el gran déficit? ¿Dónde es el gran déficit? En la educación inicial, que es por donde debió haber empezado toda la inversión de educación. A mí me parece que fue positivo, y lo creo, el anuncio que hizo el presidente, que ahora entrarán a los 3 años. No, de 3 a 5 años estamos trabajando. Sí. Para cerrar, dime el porcentaje de PIB para salud, Rijo, que ya se nos acabó el tiempo. No tengo. Pero lo que importa aquí. Ese hombre sabe. Óyeme, lo que importa. Ese hombre sabe. Es que hay una equivocación. Es que ven la relación ingreso-PIB. Eso bueno, no pero eso es bueno, internacional, que algún referente tú tienes que tener. Sí, claro. Sí, algún referente tú tienes que tener. Pero lo que sí. Porque las prioridades, yo lo aprendí de Rijo. Yo también. Dice, las prioridades de los gobiernos se miden en los fondos que ponen ahí. Indudablemente, y en salud se están colocando, se está ampliando todo lo que tiene que ver con atención primaria, todo lo que tiene que ver con... Ahora mismo, este año, se ha invertido más que 3 años juntos en alto costo, se incorporaron más de 5.000 personas. Pero para evitar que tanta gente tenga enfermedades catastróficas, prevención, hay que prevenir, hay que enfatizar en eso. Eso es todo el sistema de salud que siempre hemos hablado, ¿no? Y la prevención, indudablemente, es un punto, inclusive hay toda una política de cuidado que tiene que impactar y un nuevo programa que tiene que ver. Pero salud, el agua seguirá siendo prioridad. Será porque lo ha sido grandes ahora. Inversiones de capital en agua, en proyectos que se le da seguimiento. Bueno, el año pasado ya llevamos cerca de 2 millones de dominicanos que no tenían agua potable, que ya van a tener a partir de este año agua potable. Es decir, tenemos un plan con el Banco Mundial, con un programa por resultados que estamos ahora trabajando y diseñando para ser aplicado en 3 coras, es decir, en INAPA, en Corazán y Coravega, que sean un plan piloto para eficientizar. No incluye la CAS. No incluye la CAS, por las condiciones de la CAS, ¿no? ¿Cuáles condiciones? Bueno, hay más facilidad de cobro, aquí tenemos que ver comunidades que no pueden pagar el agua. El agua hay que subsidiarla necesariamente. Un costo te cuesta 25 y se cobran 6. Se acabó el tiempo. ¿Cuándo mandan el presupuesto para la ley, la constitución de la que tiene que ser a más tardar el 1 de octubre? Te esperamos el día 2 aquí. Es decir, que el 30, no, porque el día 2 es domingo. Pero el 30 de septiembre yo creo que lo estamos depositando. Bueno, Rijo, muchísimas gracias, Rijo. Gracias y gracias a ustedes, sí, queridos y amables televidentes. Se acabó el programa, mañana estaremos aquí de nuevo con ustedes. Milicia Uribe y quien les habla, Alberto Grullón. Así que no nos dejen solos. Rijo, gracias.